Ahí estamos. Bueno, ¿habían alcanzado a escuchar esto? Entonces nos dimos cuenta que lo que tengo que hacer es a través del límite, vamos a pedir de tener la mayor cantidad de rectángulos, pero a su vez que el ancho de esos subintervalos también tienda a ceros, también se haga chico. Quiero pedirle las dos cosas. Les decía que estas dos cosas las puedo resumir diciendo esto, ¿no? Que la norma de la partición tiende a cero. Recuerden que la norma de la partición era el máximo de todos esos delta x, ¿sí? Si yo al máximo de todos esos delta x le pido que tienda a cero, ahí estoy logrando las dos cosas. A este también no voy a poder tener esta situación de tener uno grande, ¿sí? Este también va a tener que tender a cero, ¿sí? Bueno, hay que pedir las dos cosas simultáneamente. O sea, voy a escribirlo acá de otra manera, como lo van a ver escrito en los apuntes teóricos. Lo van a ver escrito como la norma de la partición, por esto quiero que lo entiendan cómo es. Si ustedes me escriben esto, no hay problema, tienen que explicar en qué consiste. La norma de la partición tiende a cero, de la suma entonces, desde i, desde 1 hasta n, de estos rectangulitos, ¿sí? Delta x sub i. Bien, entonces, ¿qué significa? ¿Dónde aparece la S? Fíjense que lo que estamos haciendo acá es una suma. Esto que hicimos acá fue sumar las áreas de todos estos rectángulos, ¿sí? Y esto se lo llaman sumas de Riemann. Y al límite de la sumatoria junto con este delta x sub i, esto se me convierte, lo voy a escribir más acá a un costadito, justamente en la integral y el diferencial de x, ¿sí? Y la función, esto que está acá adentro, como a medida que yo esto lo voy achicando cada vez más, ¿no? Que el delta x tiende a cero, y bueno, lo puedo escribir como que directamente esto es f de x diferencial de x. ¿Y en dónde lo estuvimos evaluando esto? A ver, ¿en dónde lo evaluamos? Toda A esta ver, situación, toda esta suma, ¿lo hicimos para toda la función en particular o lo evaluamos en un un determinado intervalo. intervalo? ¿En dónde hice todo este planteo? A ver, En toda la chicos, función. ¿En toda la función? función. Yo siempre me paré que el x Pero sub 0 para era A aclarar que y sea el... un... Sí, No, no, está bien, está bien. ¿te escucho? Ah, no, que no tenés que aclarar arriba, digamos, de la integral, tenés que poner de B y abajo A. Exactamente, eso es lo que estaba preguntando. Justamente, yo digo, Claro. ¿dónde hice este análisis de sumar todos los rectángulos? En el intervalo AB, entonces por eso esto aparece acá entre A y B, ¿sí? Esta suma la hice haciendo, llamando x sub 0 al extremo izquierdo del intervalo y x sub n al extremo derecho, ¿sí? No la estoy evaluando en toda la función, la estoy evaluando en un determinado intervalo cerrado y cuidado que en ese intervalo, ¿por qué puedo decir que esto es el área? ¿Qué empezamos diciendo? ¿Cómo era esa función? ¿Qué característica tenía? ¿Qué características tiene f de x? Que es positiva. Eso, Que es positiva. ¿En positivo. dónde? ¿En dónde es En positiva el la f de intervalo. x? En el intervalo, Intervalo, ¿sí? un Es cuarto. positiva, yo lo tendría que poner, si lo quiero expresar Claro. más correctamente, ¿por qué me está dando el área? Y porque esta función es positiva para todo x que pertenece al intervalo en donde yo estoy evaluando, que es el intervalo cerrado a b, ¿sí? Entonces ahí, con esta característica, puedo decir que esta integral que yo acabo de definir, que es la integral definida, es el área bajo la curva. Solamente con esta condición, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? Bien, esto se llama sumas de Riemann. Bueno, acá vuelvo a decir lo mismo, estas son cosas que están en el apunte, ¿sí? Que justamente se cumplen simultáneamente, que la norma de la partición tiende a cero es cuando n tiende a infinito o delta x tiende a cero. Bueno, entonces, cuando vamos, ahora que hicimos todo esto, ¿a qué llamamos la definición de integral definida? ¿Cómo la definimos? Bueno, otra vez lo mismo, acá no me está pidiendo que la función sea positiva, ¿sí? Simplemente vuelve a decir que si yo tengo una función que está definida en un determinado intervalo cerrado, acá no me está pidiendo que sea positiva, ¿sí? Está definida, hago una partición de ese intervalo a b, otra vez lo mismo, desde x sub 0 hasta x sub n, donde el primer es el extremo izquierdo y el último es el extremo derecho, tomamos un valor que esté en el medio de cada uno de esos intervalos, ¿sí? Sabemos que la norma de la partición es, ¿sí? Que el límite, a veces con otro color, ahí se corta un poquito, que el límite de la sumatoria, otra vez, ¿no? De todo esto,
eso me está dando entonces la integral definida entre a y b de la función diferencial de x. Si este límite existe, cuidado, si este límite existe, entonces vamos a decir que esta función es integrable en el extremo a b. Acá, en la definición, ¿cuál es la diferencia con lo anterior? Que acá no estamos diciendo que la función es positiva o negativa. Entonces, en este caso, esto me va a dar un número. Y ese número solamente va a ser el área bajo la curva, solo en los casos en que la función en ese intervalo sea positiva. ¿Sí? Fíjense acá en este gráfico. Acá decimos que podemos pensarla en una diferencia de áreas. ¿Sí? Si acá yo tengo esta área a sub 1. ¿Sí? Ahí se te escucha más lejos, Fabi. Tengo el área sub 1, Ahí. tengo el área sub 2. Lo que pasa es que estaba sujetando el micrófono y se me había calambrado la mano y lo solté, mira. Tengo que ajustarlo acá. A sub 2 y a sub 3. Acá me da a sub 1 menos a sub 2 más a sub 3, pero no son el área rayada, va a ser algún número que va a ser resultado de hacer esa suma. ¿Por qué? Y porque acá en el intervalo CD la función es negativa, ¿sí? Entonces, si la función es negativa, la integral de algo que está por debajo del eje de las x me va a dar un valor negativo, ¿sí? Entonces, si yo tengo el área de arriba menos el área de abajo, podría pensarlo así, la integral, ¿sí? Pero bueno, no vamos a confundir con lo que es el área. Ahora vamos a hacer algún ejercicio. Porque para calcular el área, ahí sí vamos a tener que hacer algunas consideraciones, tener que dibujar, si yo lo que quisiera es exactamente el área rayada, y bueno, ahora vamos a ver cómo tendríamos que hacer para qué integrales tengo que plantear para que realmente me dé el área que me interesa obtener, ¿sí? Antes de eso vamos a ver algunas propiedades que nos van a ayudar a ver esto y también unos pequeños teoremitas para ver cómo resolvemos este tipo de integrales. Bueno, si tenemos dos funciones que son integrables en un intervalo cerrado a b, ¿sí? Que las estoy sumando, incluso acá puedo pensar que las sumo o que las resto, ¿sí? Sumo dos funciones y puedo decir, bueno, considero la integral de una de las funciones y le sumo o le resto la otra integral de la otra función, ¿sí? Las puedo o considerar juntas, agrupadas dentro de la misma integral, o evaluarlas por separado. Esto va a depender de lo que me convenga hacer. Esto como en integrales indefinidas, ¿se acuerdan? Son las mismas propiedades estas dos. Esta y la que sigue son las mismas que para integrales indefinidas. Si nosotros tenemos una constante por una función, ¿qué podríamos decir? Y que esa integral, esa constante puede salir fuera de la integral, ¿sí? Porque es una constante que no depende de la variable x. Entonces la puedo sacar fuera de la integral. Estas dos son las mismas que las integrales indefinidas. Ahora vienen otras, que yo voy a nombrar esta primera, nada más después ustedes pueden leer estas otras propiedades y demostraciones en los apuntes teóricos. Si yo tengo un valor de c, que está, como dibujé acá a la derecha, ¿sí? Que está, este valor de c está entre a y b, en el intervalo a-b. ¿Sí? Y yo estoy integrando desde a hasta b, ¿sí? Estamos integrando desde a hasta b, desde a hasta b la función, y yo podría separarla en dos integrales y decir, bueno, por algún motivo me conviene integrar desde a hasta c, y después le voy a sumar la integral desde c hasta b. ¿Sí ven? La separo en dos integrales. Cuidado, ¿no? Acá el extremo izquierdo es a, el derecho es c. En todos los casos, acá el derecho es c, y como estoy empezando ahora a integrar desde c hasta b, ahora va el valor de c, que es el punto este intermedio, ¿sí? En el ¿Cómo, intervalo. profe? No entendí. Sí. Yo te voy a pedir, por ejemplo, que integres entre a y b, ¿no? Una función. Y vos tenés un punto c que pertenece a ese intervalo, no importa que esté en el medio, está en algún lugar de ese intervalo. Si vos tenés un intervalo AB, y en algún lugar tenés un punto C. ¿Sí? Entonces vos podés integrar desde A hasta C y desde C hasta B, en lugar de hacer desde A hasta B de una. ¿Está bien? Entonces te queda este extremo C, vos integrás desde A hasta C la función y le sumás, siempre sumando, la integral desde C hasta B de la función. ¿Se entendió ahora? Este valor de C está entre A y B. Sí. ¿Está bien? Acá está C. Bien, entonces vayan preguntando si no. Acá estas otras opciones son si el valor de C, bueno, no está en el medio, ¿no? Pero directamente, bueno, estas son las otras posibilidades como tenemos que hacer. Pero vamos a concentrarnos en esta, ¿sí? Que esta es la que nos...
Después siempre vamos a estar ubicándolo gráficamente, así que no se preocupen por esas otras. Otra propiedad importante, fíjense esto pensando en el concepto de área. ¿Qué pasa si la función es positiva en un intervalo AB? Esta integral me va a dar el área y va a ser un valor que siempre me va a dar positivo, porque un área no la puedo tener si me está dando valores negativos. Si un área no puede tener valores negativos. Entonces, si la función es positiva en el intervalo AB donde yo la estoy evaluando, entonces la integral de esa función evaluada en ese intervalo también va a ser positiva. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿qué pasaría si la función fuera negativa? La aplicas valor absoluto y se te hace positiva. También, pero bueno, si justamente yo lo que estoy preguntando, por ejemplo, si entre A y B, en este caso la función es negativa, ¿no? Yo tengo una función que es menor a 0 en el intervalo AB. ¿Está bien? En este caso es menor o igual a 0. Esa integral entre A y B, ¿por qué decís de ponerle valor absoluto? O porque estás un paso más adelante. Si no, Sí, en no, realidad, además porque ¿cómo el me área da? siempre es ¿Qué signo? positiva. Bueno, pero ¿qué signo me da si yo evalúo esa integral? No estoy hablando de área, pero si yo evalúo la integral entre A y B de eso que está por debajo, esto me va a dar negativo. ¿Sí? No va a ser el área. A lo que dice Gino, como justamente la función es negativa en ese intervalo, si yo quiero el área, ¿qué tengo que hacer? Si quiero que sea positivo ese valor que me dio negativo, ¿qué hago? Valor absoluto O pongo valor absoluto, ¿de qué? del resultado. O sea, del El valor área. absoluto. El valor. Claro, pero si querés el área, ¿en dónde le pones las barras de valor absoluto? A ver, Si esto es negativo, ¿yo qué Afuera de quisiera todo. hacer? Y podría ser más bien necesito que la función, ¿sí? Quiero que sea acá. Porque si lo pongo afuera de todo, si la función hubo tramos que está por encima o por debajo, vos lo que querés es considerarlo como que estuviera acá arriba, para que se te convierta lo negativo, se te convierta en positivo. Entonces lo que haces es, o pones menos la integral entre A y B de f de x, diferencial de x, o lo que puedes hacer es la integral entre A y B, pero voy a considerar el valor absoluto de la función. Voy a estar representando eso. Claro. ¿Sí? Porque si vos pones el valor absoluto de todo por fuera, no es lo mismo, porque si la función justo tiene tramos en AB que es positiva o negativa, solo es lo mismo si la función es negativa en ese intervalo, pero si tenés tramos que están por encima o por debajo, y no es posible, ¿sí? No vas a encontrar el área tampoco. Ahora lo vamos a ir viendo eso, para los que no lo terminan de entender bien, lo vamos a ir viendo. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, si la función es negativa, ¿sí? Cuando si la función es negativa, la integral también va a ser negativa. ¿Sí? Bien. Acá tenemos otra propiedad que tenemos, fíjense, una función f, que es esta que está por debajo. ¿Qué pasa a la función f si yo calculo el área, digamos? Las dos son positivas, ¿no? Estamos considerando ahora para que sea más fácil ver la interpretación de esta propiedad. Si yo le puse un grafiquito que no está en los apuntes, pero en el caso en que tanto la función f de x como la g de x, las dos sean positivas, estoy haciendo esta interpretación, ¿sí? Con este gráfico. ¿Cómo me da la integral entre a y b de la función f de x, diferencial de x? ¿Qué me está dando? El área esta rosa, ¿no? Esta área rosa más oscura, la que estoy rayando yo en rojo, ¿no? Me está dando esa área rayada. Y la integral de la otra función, de la g entre a y b, ¿qué me estaría dando? Toda esta Todo área todo lo que yo puse amarillo, ¿sí? sí. Entonces, fíjense que la función f de x, ¿cómo es con respecto a la función g de x? Acá está. Menor. Es menor o igual, ¿sí? Porque podría llegar a ser en algún trámite en que coincidan. Entonces, si yo tengo en un intervalo AB, ¿sí? Siempre, acá lo está aclarando, A menor a B, pero siempre si lo llamamos izquierda, el extremo izquierdo es menor al extremo derecho, ¿sí? Siempre lo hacemos en ese orden. Y vemos que las funciones f de x es menor o igual a la g de x en ese intervalo, entonces podemos decir que la integral entre a y b de la función f de x es menor o igual a la integral entre a y b de la función g de x. Y esto yo se los puse acá con un grafiquito. Si justo esas dos funciones, aparte de ser una menor que la otra, las dos son positivas, lo puedo interpretar como el área bajo la curva y ahí lo entiendo mejor, ¿sí? ¿Se entiende esa propiedad? Es una función es menor que la otra, la integral de la función es menor o igual que la integral de la otra función. ¿Bien?
Bueno, vayamos acá a esta propiedad, que esta es importante después para, lo vamos a utilizar para los teoremas también. Entonces, fíjense acá. ¿Qué estoy haciendo acá? Yo tengo una función, ¿no? La función f de x. Fíjense si yo tomo, en los dos casos, voy a tomar el extremo AB, un valor funcional. ¿De quién es ese valor funcional? ¿Qué es de la función ese punto que marqué yo acá en rojo? De todas las funciones f. La f es esta. La voy a extender para que ustedes vean, esta es la función f. ¿Qué es de esa función? ¿Qué Algo, características tiene algo, ese punto algo que ya vimos en de esa derivadas. función? Está escrito acá, Mm, te lo estoy rayando lentamente. ¿Qué es? Un mínimo, Mínimo. ¿sí? O sea que yo tengo en algún valor C, lo voy a llamar acá, este sería f en C, que lo llaman m, ¿sí? F en C sería m. Es el valor funcional del mínimo, ¿sí? Entonces yo podría llegar a calcular el área de ese rectángulo. Y el área de ese rectángulo que es igual, como veníamos haciendo, el valor funcional en C, que ahí es donde tengo el mínimo, por B menos A. ¿Se acuerdan el primer rectángulo que vimos? ¿Sí? Este sería el área. Y en lugar de poner f en C, bueno, en particular yo para asociarlo a lo que están los apuntes teóricos lo llamé M, pero lo podemos haber llamado f en C, ¿sí? M por B menos A. Si estoy en la situación que estoy a la derecha, este punto que está acá, ¿quién sería de la función ahora? ¿Un máximo? Es un máximo y lo vamos a llamar acá con la letra M mayúscula. En particular yo podría llamar un punto D y este sería el valor funcional en el punto D. Entonces el área de todo ese rectángulo grande, ¿a qué es igual? Y bueno, el valor funcional en D, otra vez por B menos A, que es la base. Pero acá en lugar de llamarlo f en D, como dijimos de llamarlo, M mayúscula, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Si yo tengo valores mínimos y máximos en un determinado intervalo, entonces podemos decir, fíjense, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué es esto? Otra vez considerando que la función es positiva, vamos a a ver, interpretarlo. ¿Qué me está dando esto si la función es positiva? ¿qué sería? Si yo graficara la función acá, ¿qué me estaría dando? ¿Todo lo de abajo? ¿Qué Todo el sería? área, ¿no? Bajo la Claro. curva. ¿Sí? Todo lo de abajo sería el área bajo la curva. Quiere decir que esa integral, si yo la estuviera representando, es esta función que yo estoy representando acá, ¿no? Que hace esto. Voy a pintar un poquito más para que se parezca más, que está un poquito más acá abajo, ¿sí? Lo que me está diciendo es esto, que la integral va a quedar comprendida entre este valor mínimo, ¿sí? M por B menos A, y este rectángulo máximo, ¿sí? El área amarilla que yo representé acá, si yo lo veo como función positiva, ¿no? Si f es positiva, cuidado, ¿no? Si f de x en ese intervalo es positiva, lo puedo interpretar de esa manera, esta propiedad. Si yo se los pongo acá con grafiquitos para que sea mucho más fácil interpretar, porque si yo miro esta expresión sola, por ahí no la terminan de entender, ¿sí? Entonces les dibujo una función f de x que es positiva, y lo interpretamos a través de estos gráficos. ¿Sí? ¿Qué sería esta expresión? Y el rectángulo chiquito que me quedó a la izquierda. ¿Qué es la segunda expresión? Y el rectángulo grande que me quedó a la derecha. Entonces el área amarilla va a estar entre la del rectángulo más chico y la del rectángulo más grande. ¿Se entiende? No hay consulta, Fabi, te estamos escuchando bien. ¿Consultas? Bueno. Bien, ahora voy al teorema del valor medio. Bien, eso porque después se utiliza en las demostraciones de los teoremas fundamentales. Vamos acá otra vez. Acá, ¿se acuerdan lo que hacíamos en cada uno de los rectangulitos? Esto es Y, esto es X. Y yo también podría llegar a tener el área bajo la curva, que es la que está en amarillo, ¿sí? Y podría llegar a encontrar algún punto C que pertenezca, ahora voy a borrar un poquito acá porque me quedó. Podría llegar a encontrar un punto C de tal manera, fíjense que yo lo busqué de tal manera, que ¿qué sucede? Y va a suceder que esto, ahora voy a buscar otro resaltador acá en otro color. Lo que quiero mostrar es esto, que esto que está acá, ¿sí? Que estoy considerando de menos, perdón, de más, se compensa con lo que estaría considerando a la derecha, ¿sí? Que lo estaría considerando de menos. ¿Se dan cuenta? Esta superficie
que está acá en verde, se compensaría con la otra que dibujé en magenta. ¿Se dan cuenta con ese valor C? ¿Sí? Entonces podría decir que el área del rectángulo este, que es F en C por B menos A, quiere decir que lo que estoy hallando es el área de todo este rectángulo en rojo, ¿sí? De todo este rectángulo rojo, que sería el valor funcional en C, que es la altura del rectángulo. ¿Lo ven? Esta es la altura. Y la base, que es B menos A, el producto de esas cosas, F en C, que es la altura por C, y voy a encontrar ese valor de tal manera que justamente es exactamente igual a la integral bajo la curva. ¿Sí? Eso se va a dar continuo en ese intervalo. Va a existir siempre un número C de tal forma que yo pueda decirlo. En el concepto yo se los acompaño también otra vez con un gráfico, todos los teoremas con grafiquitos. ¿Se entiende esto, la idea? ¿Sí? Ese valor C va a depender de cómo sea la gráfica. Quizás está más a la izquierda, más cerca de A, más cerca de B, en el punto medio. Va a ser de tal manera que lo que logre es compensar esas áreas de tal forma que sea exactamente lo mismo, ¿ven? Que sea exactamente igual. Calcular el área de ese rectángulo, teniendo como altura el valor funcional en C, va a ser exactamente igual, por la base, digamos, va a ser exactamente igual que calcular esa área. ¿Se entendió ese teorema? Este me parece importante, por más que yo no les explique. Fíjense que con todas estas cositas que yo les estoy explicando, después cuando ustedes lean con mayor detalle las demostraciones de los teoremas, las van a entender Nada más mejor, claro, ¿sí? claro. Queda mucho más claro. Bueno, acá tenemos uno de los primeros teoremas, es un poquito, son las 4. Es un poquito denso, yo no voy a hacer la demostración, Estela, como para avanzar un poquito ya en área. Sí, porque si Ustedes no, me no vamos a dicen, si llegar. ustedes quieren ver, no vamos a llegar, si ustedes quieren, vemos después algo más. Pero bueno, lo importante de este teorema me va a decir algo importante, ¿sí? Que lo que me va a decir es que va a afirmar que toda función continua tiene primitiva. Esto es lo que tenemos que sacar como más en limpio de este teorema, ¿sí? ¿Y qué me dice en general el teorema? Que yo voy a tener en un determinado intervalo cerrado a B una función, y si la función es continua, vamos a decir, fíjense, yo se lo voy a poner acá más grande, me está diciendo que f de x es igual a la integral entre a y x de f de t diferencial de t. A ver, díganme, ¿qué ven distinto donde el x está entre a y b, ¿no? ¿Qué ven distinto de lo que venimos trabajando hasta ahora? A ver, chicos. ¿Qué ven distinto? La X y la A que están arriba y abajo. Perfecto, que Eso. el extremo de integración es una x, ¿no? Entonces fíjense que esta x, por eso acá pongo x. ¿Sí? Ahora vamos a ver una interpretación de por qué se llama así, cómo se llama también este tipo de funciones. ¿Sí? Que un extremo es x. ¿Qué me está diciendo? Que este extremo, al decirme que está entre a y b, lo que me está diciendo que este extremo es variable, ¿no? Antes teníamos un extremo b que era fijo. Este extremo es variable, ¿sí? Y varía entre a y b. Y la variable de integración es t para no confundirme con este extremo, ¿sí? Es decir, yo puedo llegar a tener, fíjense, si tengo un intervalo que es en el intervalo AB, el valor de x está acá adentro, puede ser cualquiera de todos estos valores, ¿sí? Si yo voy desde A hasta X, voy desde ahí hasta acá nada más. Si el X está más a la derecha, voy hasta ahí. Si está más a la derecha, sigo avanzando, ¿sí? Voy a ir hasta X nada más. Entonces, al momento de integrar, para no confundirme, y bueno, acá pongo como que la variable de integración es t, porque después voy a tener que reemplazar por x, ¿sí? Cuando hago barro. Ahora vamos a ver cuando aplico una regla, que es el segundo teorema. Entonces, tengo esa expresión, ¿sí? En donde el extremo es variable, y esa función f grande es continua en el intervalo cerrado, es una función, vamos a ponerlo en rojo, que es continua en el intervalo cerrado, que es derivable en el intervalo abierto, y a su vez verifica que, otra vez lo mismo, esto ya no vamos a andar cambiando mucho las cosas, ¿no? Que la derivada de la f grande me da la f chiquita, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, eso es para que no se confunda la variable, y lo importante es que me va a afirmar que toda función continua tiene primitiva. Yo quiero mostrarles esta interpretación para que se entienda por qué el extremo es variable. Fíjense acá el extremo variable. Y la van a considerar, muchas veces la van a ver, como que se llama función área. ¿Sí? A ver dónde estaba. Función área hasta. La f la podemos pensar como que es
una función área hasta. ¿Y hasta dónde? Hasta el valor de x. Fíjense que si yo estaba integrando desde a hasta b, tenía el área bajo la curva, y bueno, si integro desde a hasta x, también va a ser el área bajo la curva entre a y x. ¿Sí? Entonces, ojo, cuidado, ¿no? ¿En qué casos? Bueno, cuando la función es positiva. Entonces, yo puedo visualizar esta integral, ¿sí? Que está acá, la que vimos recién, y puedo pensar como que es una funcionaria, ya que si yo voy hasta la variable x, puedo decir, bueno, que esa expresión justamente podría pensarla que es el área hasta ese valor de x, siempre y cuando la función sea positiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá está la demostración, si quieren yo después les puedo pasar esto, hay una forma de demostrarla, pero bueno, esto lo vamos a dejar, yo después se los puedo pasar, este material, que le doy algunas vueltitas más de cómo están los apuntes teóricos, pero me voy a detener acá Para que nada se más, que entienda mejor. entiendan Sí. una forma de cómo la interpretamos, ¿sí? Bien, vamos a ir al segundo teorema fundamental del cálculo. En este por ahí sí, un poquito más. Esta segunda parte del teorema es conocida como regla de Barrow, ¿sí? Y esta regla es la que nos va a permitir poder hacer un cálculo de la integral definida, ¿sí? ¿Cómo calcularla, la integral definida? Habíamos dicho, cuando definimos integral definida, que si ese límite existía, ¿se acuerdan el límite de la sumatoria? Podía obtener la integral definida. Y eso, bajo ciertas condiciones, ¿sí? Bajo condiciones que ahora vamos a ver, me va a dar un número en general. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago yo para ir de acá hasta acá, para poder calcular ese número? Bueno, justamente esta regla de Barrow me va a permitir hacer esos cálculos. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Bueno, vamos a hablar de una función g, que es una primitiva de la función f, ¿sí? De tal manera que en realidad lo que podemos decir que la g de x, ¿sí? Si nosotros tenemos una función f grande, que es la primitiva, y la g de x, podríamos decir que es la f de x más una constante de integración. ¿Sí? Entonces, ¿qué particularidad tienen? Y si yo a la g la derivo, es igual a la derivada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la condición de esta primitiva habíamos dicho que era igual a que la derivada de la función primitiva me daba la f chiquita. ¿Sí? Si yo esta la derivo, al ser iguales, y también me va a dar la f chiquita. ¿Sí? ¿Se dan cuenta acá? Entonces la derivada de esa primitiva son primitivas de esta f de x chica, al derivarlas me va a dar f de x. Ahora yo les pregunto, sus derivadas son iguales. ¿La función g de x es igual a la función f de x? Yo ya se los puse acá, pero a ver, se los vuelvo a preguntar. Porque esta puede ser una pregunta de final. Yo puedo decir, Sí, bueno, ¿son iguales? ¿Exactamente iguales? Estas son preguntas que a veces hacemos en el final. Si yo, dadas dos primitivas de una función, si sus derivadas son iguales, las funciones son iguales. ¿Son iguales o qué dije yo acá? no. Ah, ¿En qué cuidado, difieren? ¿Qué pasa? La derivada de g de x es igual a f de x. Las derivadas son iguales, ¿sí? ¿Qué significa? Nosotros lo que decimos no son iguales, no. Y lo que decimos es difieren en una constante. ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso lo vimos cuando empezamos? ¿Sí? Cuando hiciste las funciones, ¿se acuerdan las X y Cuando las hice las Y funciones, que hablábamos todas las están funciones, desplazadas? difieren en una constante, ¿sí? Lo que puedo decir que si a g de x le resto f de x, su diferencia es constante. Eso significa nada más, ¿sí? No son iguales, sino que difieren en una constante. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, ¿Sí? Bien. Para demostrarlo, no sé si era la demostración o derecho a los ejercicios, me parece, bueno. Bueno, acá la vemos rapidito. Nosotros Y por ahí partimos sencillo. del primer teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Que me dice esto, que admite que toda función continua tiene primitiva. Entonces, f de x también es una primitiva de f. Dijimos que g de x es igual a la f de x más una constante. Entonces, nosotros acá, en lugar de escribir f de x, escribo lo que era igual f de x grande, ¿sí? Entonces, si g de x grande era igual a f de x grande más la constante, en lugar de escribir f de x, escribo lo que me decía el primer teorema fundamental del cálculo, que era igual a f de x, ¿sí? Grande.
Entonces, ¿ahora qué hacemos? Bueno, de esta expresión, lo que vamos a hacer es ver qué pasa si x vale a, si la reemplazamos por a. Entonces, lo que hacemos es, donde aparece x, vamos a poner a, ¿sí? Entonces, vamos a decir que g en a, ¿sí? Reemplazamos donde aparece x por a, que g en a es la integral de a de una función más la constante de integración. Y yo acá a la derecha, yo ya me adelanté sabiendo los tiempos que teníamos. Fíjense acá interpretando, si yo tengo una función que es positiva, ¿y qué pasa si yo voy desde A hasta, integro desde A No hasta A la va, función? no hay área. No hay área, el área sería cero, ¿no es cierto? Si la interpreto como área. Entonces, justamente, esto también es una de las propiedades, si yo voy desde A hasta A, esa integral siempre va a ser cero, igual que si fuera desde B hasta B. Entonces acá, como justamente acá estoy yendo desde A hasta A, por eso eso es cero, ¿sí? Quiere decir que si yo reemplazo G en A es igual a 0 más la constante, o sea que G en A es constante, es la constante, ¿sí? De esa primitiva es la constante. Ahora bien, vamos a tomar ahora la expresión, otra vez esta expresión, y lo que vamos a hacer ahora es reemplazarla. Escribimos, en lugar de poner constante, como ya encontramos que la constante es g en a, acá reemplazo, en lugar de poner c, reemplazo porque lo obtuvimos recién, ¿sí? Que era g en a. Y ahora tomo esa expresión y lo que hago es donde aparece x, ¿por quién reemplazo ahora? Por el otro extremo, ¿sí? Extremo b. Entonces, cada vez que aparece x, pongo b, la integral de a a b de la función más g a, que yo ya lo tenía escrito acá, g en a. ¿Qué hacemos ahora? Lo que hacemos ahora es pasaje de términos. Este valor que está acá a la derecha lo paso por el lado, ¿cómo va a estar sumando? Pasa restando, ¿sí? Entonces me va a quedar que la integral, lo pongo bien grande, entre a y b de f de x diferencial de x es igual a la primitiva en el extremo superior menos la primitiva en el extremo inferior. ¿Qué es lo que acá dice como queríamos demostrar, ¿no? ¿Qué es lo que nos decía el teorema originalmente? ¿Sí? Vuelvo para arriba. ¿Qué nos decía el teorema? Si la función es continua en el intervalo cerrado, cuidado, ¿sí? Y g es cualquier primitiva, entonces va a ser igual a la integral, la primitiva, perdón, en el extremo superior, menos la primitiva en el extremo inferior. Cuidado con la condición, ¿sí? Para que esto se cumpla, que es lo que decíamos acá, en los casos que me va a dar un número, cuáles son las condiciones, que la función tiene que ser continua en ese intervalo cerrado, ¿sí? Entonces obtenemos esta expresión que cuando trabajemos en la práctica vamos a ver que g en b menos g en a lo anotamos de esta forma, ¿sí? Generalmente hacemos un pasito previo acá. Yo lo voy a borrar como está escrito a la izquierda para que veamos en la práctica cómo hacemos generalmente. Lo que decimos es, encuentro la primitiva por alguno de los métodos de integración, ¿sí? Y entonces voy a decir, la evalúo, una vez que la encontré la primitiva, la evalúo entre A y B. ¿Sí? Esa es la notación. ¿Eso qué significa? Y que evalúo esa primitiva en el extremo superior menos evaluar esa primitiva en el extremo inferior. ¿Sí? Esto sería la regla de Barrow siempre y cuando, ¿cuándo voy a poder hacer esto? ¿Cómo tiene que ser la función, dijimos? A ver, Continúa. Continua es en el intervalo intervalo cerrado B. cerrado. ¿Bien? Bien. Bueno, este sí quería porque era chiquita la demostración y para que después la podamos usar, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Hay alguna duda hasta acá? Perdón, me pasé de largo por ahí, pero ahora lo vamos a aplicar. No, Fabi, no han consultado nada, están todos Bien, muy callados. bien. Entonces voy a poner que la integral entre A y B, ¿se va entendiendo, chicos? Sí, más o menos va. Más o menos, a ver, ¿y qué es menos que No más? sé, ¿qué? Me vuelven, me vuelven a decir, no me Medio convenció mucho. me mareo un Bueno, poco con las letras, pero más o menos bueno, sí pero entiendo. ahora, bueno, porque si no me preguntan, ¿eh? Vamos a hacer acá un Profe, ejercicio, ¿sí? ¿ese material después lo puedes subir al aula, porfa? ¿O ¿Sí? ya está? Me parece que había quedado el año pasado, ¿no, Estela? Pero si no, yo lo Estaba preparo hablando porque con el lo micrófono apagado. acomodo. Ah, lo acomodo y lo paso a PDF, si no. Sí, Sí, sí. y en los apuntes también está, por ahí es como dice Fabi. Fabi, al darle ese toque que tiene ella de más gráficos y cosas, les quedan las cosas más claras que por ahí la interpretación
de expresiones matemáticas sueltas, sin ningún gráfico que acompañe. Pero me fijo, Fabi, si no, pasamos No, a si no, yo PDF. después lo exportamos acá de PDF. Por ahí lo acomodo un poquito, chicos, a veces queda, lo tengo que acomodar un poquito, pero se los paso a PDF y se los paso, no tengo ningún problema. ¿Eh? Bien. Vamos a hacer ejercicios para que veamos mucho más sencillo cómo es todo. Fíjense los pasos. Nosotros tenemos que integrar, entonces muchas veces lo primero que hay que hacer en definitiva es encontrar la primitiva, ¿no? Una de las primitivas, en este caso que consideramos sin la constante de integración, porque fíjense que acá cuando yo reemplazo en un extremo y en otro, que eso nadie me dijo nada, pero a veces pasa, fíjense, si yo pusiera en un extremo superior e inferior y le sumara la constante, cuando sumo y resto es lo mismo, ¿sí? O sea que no es necesario ponerle la constante de integración, porque la constante al sumar en una expresión, si yo considerara acá más constante, ¿sí? Y al restarle esto más constante, las constantes se me van, ¿sí? Por eso directamente aparece como g de x sin la constante de integración. Entonces, lo primero para resolver una integral definida, lo primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y hallar la primitiva. ¿Sí? Es decir, todo lo que fuimos viendo en la primera parte de esta unidad, lo tenemos que hacer. Si es inmediata, yo puedo trabajar acá directamente, decir, bueno, ¿a qué es igual esta integral? Y si no, hago un cálculo auxiliar, ¿sí? Acá un costadito, porque hay veces que vamos a tener que aplicar métodos de integración. Entonces, en este ejercicio que yo pido, hallar la integral entre menos 1 y 1 de x al cubo, y bueno, si quieren hacemos la primitiva acá un costadito, y decimos, bueno, ¿a qué es igual esa integral? ¿Cuál es la primitiva de x al cubo? ¿A qué es igual? X cuadrado, X a la 4 sobre 4. Perfecto, Era más cuatro. la constante de integración, ¿sí? Entonces me quedo con esta partecita, no pongo. Entonces yo acá vuelvo acá y digo, bueno, ¿qué me decía Barro? Que ponga la primitiva, que ¿Se cortó? ¿Se cortó? Sí, Fabi. A ver, esperemos un ratito. Está por terminar la clase. Queda un... uno. Hola, Fabi. Sí, está bien acá. Ah, Te habíamos oh, perdido. No, pero ahí está. Te habíamos yo los perdido. escucho bien. Ah, no, nosotros no te habíamos escuchado. Queda- Queda un Yo minutito los y escuché medio. de un minutito, chicos. Ahora nos volvemos. Bueno, Sí. a ver rapidito acá. Fíjense, ¿podía aplicar Barro acá? Piensen ustedes. ¿Puedo aplicar? ¿Está bien que yo haya puesto esto igual? Calculo la primitiva, uso la notación. ¿No? ¿Eh? ¿No? ¿Por qué ¿O no? sí? ¿O por qué sí? ¿Qué A tenía que ver, saber? piensen, ¿Cómo tenía que ser la función? ¿cómo tenía que ser la función para poder aplicar esto? De Era la Barrow. regla de Continua. Barrow. Continua. Continua. ¿En qué intervalo? Acá sería el intervalo menos 1, 1, ¿no? ¿Es Sí, continua esta función en menos 1, 1, x al cubo? sí. Ah, perfecto. Sí, Sí. bien. Entonces ahora lo que hago es, ya se corta, ¿no? Pero evalúo la función en el extremo superior menos la función en el extremo inferior. ¿Se dan cuenta? O sea, Y límite. sacamos esa cuenta. No, porque vos No, ya, guarda, nosotros Gino. ya todo eso, Vos venís adelantado. Guarda. Ah, ok, no, ok. no. Límite es, Es después vamos a ver otras impropia. funciones que son Vale. impropias. En este caso la función es continua. Continua. Como es continua, no tengo Pero- problema. Profe, ¿ese 4 se pone sola, o sea, se lo distribuye o solamente es para el 1? No, es para los La dos porque vos potencia, tenés... perdón. Porque estás Solamente evaluando. para No, el para el 1, 1. ¿verdad? No, no, no. Es X nada más la que está a la cuarta. Claro. ¿Eso preguntabas? Sí, eso, profe. Gracias. Está bien, Sí. yo reemplazo por menos 1, por el extremo superior que es 1.